nuevamente estábamos en esa época donde experimentamos el calor a niveles que los termómetros casi no pueden marcar casi, ¿verdad? Porque lo experimentamos sabroso. Y generalmente la corriente se iba en las noches. Ahora, si te iba bien y se iba en la madrugada, muy de madrugada, te iba bien, porque habrías dormido 3 o 4 horitas. Ya después ya quizás solo te ibas a tener que salir para intentar pasar la madrugada. Pero había ocasiones en que te iba mal, que se iba bastante temprano, cuando aún ibas a preparar la cena, cuando ibas a arreglar las cosas para el día siguiente, cuando ibas a preparar quizás qué ibas a llevar de comer al día siguiente, y era todo un relajo. Los tecnológicos estaban preparados, sacaban ahí su lamparita LED y ahí la ponían, los preparados. Pero los que no estábamos preparados, teníamos unas remesas de velas que habíamos comprado años atrás por los huracanes, donde probablemente, gracias a Dios, no nos tocó, pero los guardábamos. Y entonces sacábamos nuestras velitas e intentábamos iluminar nuestra casa en aquella quizás noche oscuras. Así que tenías que buscar una de otra manera alumbrar tu entorno, tu casa, tu cuarto para desplazarte. Incluso aunque tú conocieras cómo está la estructura de tu casa, dónde están ubicadas las cosas, necesitabas estar alumbrado para hacer lo que tendrías que hacer esa noche. Sin duda, ¿qué nos dice eso? Estamos acostumbrados a la luz porque nos permite desarrollarnos, en contraste a la oscuridad que no nos agrada a menos que vayas a dormir. Porque ahí sí, hay de los que son como mi esposa, que son cero luz, pues les agrada la oscuridad en esa hora para dormir, ¿verdad? Algunos no tanto como a mí. Pero ¿sabes que eso es así? ¿Sabes que hay un contraste entre la luz y la oscuridad? Porque tú conoces la luz. Si no conoces la luz, no distinguirías la luz de la oscuridad. Entonces eso nos lleva a pensar similarmente en relación a la vida cristiana sobre cómo la Biblia nos describe la vida en estos términos: oscuridad y luz. ¿Si nos pueden ayudar en cabina, por favor? Ahí está. Básicamente la Biblia nos dice solo existen dos maneras de vivir: estás en luz o estás en oscuridad. En este momento que tú estás aquí, la luz te está alumbrando, la luz del Evangelio. En este momento, ante la exposición de su palabra, Dios te está alumbrando. Pero debes de saber, ¿estás recibiendo más iluminación del Evangelio estando tú en la luz del Evangelio? ¿O estás recibiendo en este momento iluminación, pero tú estás en oscuridad? Pero quiero que entiendas, no hay punto neutro. ¿Estás en luz o estás en oscuridad? No hay de dónde buscarle. De modo entonces que a la luz de eso, a la luz de las Escrituras, te das cuenta que los que viven en la oscuridad de su pecado, no conocen la luz. Ellos están acostumbrados a las tinieblas y de hecho la luz les es rara, hasta incómoda. Pero los que están en la luz de Cristo, los que conocen la luz de Cristo, no solo pueden distinguir entre la luz y la oscuridad, sino que desarrollan la totalidad de su vida en esa luz. Y de hecho, lo padre es que son luz. En otras palabras, como bien está titulado, lo que quiero decirte es que vivir como Cristo es andar en su luz o en la luz. Y naturalmente eso te lleva a preguntarte una cuestión que debe ser importante. ¿Cómo entonces nosotros sabemos que andamos en la luz? ¿Qué significa andar en la luz? En contraste a la oscuridad, ¿qué significa que tú y yo, o qué significa que los cristianos anden en la luz? Así que quiero que camines conmigo a través de Efesios 5, 8 y 14, a que observes en verdad qué significa que tú estés hoy siendo expuesto a la luz del Evangelio y que tú tengas tu fe justamente en quien es la luz. Así entonces,
Si tú estás aquí por primera vez y nos visitas, o estás aquí quizás a la fuerza, y espero que no, quiero que veas y que nos des el beneficio de la duda de por qué queremos hablar del cristianismo como luz. Así que permíteme explicarte 3 características de aquellos que andan en la luz. ¿Cómo son los hijos de luz? Ellos producen buenos frutos, examinan lo que agrada a Dios e impactan su entorno. ¿Lo tienes conmigo? ¿Lo puedes decir? ¿Qué sucede? Producen buenos frutos, examinan lo que agrada a Dios e impactan su entorno. Pensemos principalmente en una a la vez y producen buenos frutos. No sé qué tanto te es grato recordar tu pasado. No sé qué tanto te es grato. Pero ¿sabes qué? A Pablo le gusta hacer eso. Como que si tuviera una herida, y a Pablo le gusta hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque quiere hacerte ver tu presente a la luz de tu pasado. Y eso es algo así como que, ¿por qué? Pero quiero que observes detenidamente el versículo 8 y nota ese contraste entre el pasado y el presente. El versículo 8 dice, lee conmigo, porque antes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos. Nota eso, hay un antes, hay un ahora. Hay un pasado sin Cristo y hay un presente en y con Cristo. El pasado sin Cristo es un pasado muy oscuro que si hoy lo analizas a la luz del Evangelio, en verdad te va a dar vergüenza. De hecho, Pablo en el versículo 12, él habla de cosas vergonzosas que se hacen en la oscuridad. Si eres intencional y piensas cómo la luz del Evangelio te cambió, entonces te vas a dar cuenta que era un mugrero nuestra vida sin Cristo y no quisiéramos volver ahí. De modo entonces que si tú no tienes esta luz, estás ahí, estás en oscuridad. Pero observa lo que sucedía en ese contexto. En el pasado, sin Cristo, nuestro hogar era la maldad. Tú estabas en la maldad, esa era tu casa. Y la maldad estaba en ti. Dicho de otra forma, tú inhalabas maldad y exhalabas maldad. Pero eso fue un antes. Nota lo que Pablo dice, ahora somos luz en el Señor. Fuimos expuestos a la luz del Evangelio. El Evangelio disipó nuestras tinieblas y nos trajo a la luz admirable. Y entonces podemos observar lo siguiente. En contraste al pasado, en el presente, si tú has puesto tu fe en Cristo, entonces vives en el reino de la luz, en el reino de la luz de Cristo, y a la luz de Cristo, y la luz de Cristo habita en nosotros. Observa el contraste. Cuando estabas en la maldad, habitabas en la maldad y la maldad habitaba en ti. Pero ahora que estás en la luz, habitas en la luz y la luz habita en ti. Eso es maravilloso. Así que si tú sigues a Cristo, tienes que recordarte una y otra vez eso, que tú estás en la luz y la luz habita en ti. Pero si no lo eres, observa justamente dónde estás. Aún estás en tinieblas. Pero si estás en Cristo y sigues a Cristo, ya no serás tinieblas o dejarás de ser tinieblas. Ahora eres luz. Ahora, con eso no estamos negando que todavía haya cierto grado de tinieblas en nuestras vidas. Tenemos que reconocer, hay áreas oscuras en tu vida que están todavía terminando de disipar día a día. Por eso tenemos que luchar. Aún hay oscuridad en nuestro corazón y esa oscuridad tiene que ser disipada día a día por el Evangelio. Pero lo que es un hecho es que las tinieblas ya no reinan sobre nosotros, sino la luz reina sobre nosotros. Lo que tenemos que recordarnos una y otra vez es que las tinieblas no son nuestro amo, sino que la luz es nuestro rey y ese es Cristo. Tenemos que recordarnos esto porque las tinieblas son bien engañosas.
Ellas intentan una vez más tomar poder sobre nosotros e intentan hacernos creer que pueden gobernarnos. De hecho, comúnmente nos sentimos derrotados ante las tinieblas y otras veces nos engañamos creyendo, así eres, así siempre serás y nunca cambiarás. Sonó como una canción por ahí, ¿verdad? Nos hace creer que así vas a ser. Así fuiste, así vas a seguir siendo y no vas a cambiar. Nos hace creer las tinieblas que el enojo nunca va a disminuir. Las tinieblas graduales o parciales que están en tu corazón te pueden hacer creer que si tú eres padre, nunca vas a poder disciplinar a tu hijo sin enojo. Las tinieblas te hacen pensar que nunca como hijo vas a poder deleitarte en obedecer a tus padres. Las tinieblas te van a intentar cerrar de tal forma que tú creas que el deleite en la obediencia es una ilusión. Eso hace las tinieblas. Las tinieblas te van a hacer creer que es imposible que tú vayas y des el primer paso después de un conflicto para que te reconcilies con el otro. Y si estás casado, es probable que las tinieblas te hagan creer constantemente que tú, varón, nunca vas a poder ir a tu esposa y pedirle perdón primero. Porque las tinieblas te hacen creer que tu orgullo es más poderoso y que no tienes que rebajarte al nivel del otro. Las mismas tinieblas te hacen creer que es imposible es imposible ganarle a la lujuria. Las tinieblas te hacen pensar que es imposible luchar contra la masturbación y contra la pornografía, que nunca serás libres de ello. Te hacen creer que es imposible vivir en pureza sexual, porque las tinieblas graduales o totales que estén en tu corazón quieren hacer eso contra ti porque están en contra de la luz. Pero ahí va una vez. Si sigues a Cristo, si tú tienes tu fe en Cristo, quiero que llevarte a pensar el poder que obra en ti, de verdad. Y si no sigues a Cristo, quiero que mires el poder que puede obrar en ti. Entonces, para eso quiero que me acompañes ahí mismo en Efesios 5, versículo 9, y que leas conmigo. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia. Nota eso, la luz es productiva. No sé cuántos de nosotros nos acordemos del proceso de fotosíntesis. No estamos en examen, tranquilos. No estamos en exámenes. No sé si te acuerdes. Pero la energía principal que ayuda a este proceso, ¿te acuerdas cuál es? La energía solar. Hay todo un proceso de cómo se transporta, de cómo se convierte para beneficiar tanto a la planta como también a nosotros con el oxígeno. Así que si observas, lo que eso nos dice, entre otras cosas, bajo ciertas circunstancias o factores físicos en combinación a la luz solar es beneficioso. Quiero repetir. En contextos o con ciertos elementos donde están, ¿verdad?, añadidos las otras cosas que benefician este proceso. Así, quiero llevarte a pensar en ese contexto en relación a cómo la luz bendice. Quiero que pienses específicamente cómo la luz de Cristo es muy similar en ese sentido de beneficio, pero por supuesto mayor cuando piensas en lo que hace. La luz de Cristo es fuente de poder para producir una gran cosecha. Produce un carácter bueno, justo y verdadero. En verdad, eso es poderoso. Quiero que observes el versículo 9 y el versículo 11 y observa el contraste. Si tienes tu Biblia abierta puedes ver todo el versículo, pero al menos si no, quiero que observes este contraste. En el versículo 9 dice que el fruto de la luz es o consiste, mientras que en el versículo 11 las obras estériles de las tinieblas, y nota eso, son obras estériles de las tinieblas. Las tinieblas producen obras.
obras que carecen de sentido y propósito. Nota el término, son estériles, son futiles, no tienen sentido, no logran algo bueno, generan cansancio, fatiga y destrucción. Es decir, si tú estás en la oscuridad y en este momento estás siendo expuesto a la luz y estás en la oscuridad, quiero que entiendas que tu oscuridad solo va a producir una y otra vez cansancio y no va a tener sentido. Vas a experimentar cargas y esas cargas no las podrás descargar en alguien más, y si la intentas descargar no será suficiente porque no la descargas en aquel que puede llevarla. Ahora bien, si tú estás en Cristo, tú sabes bien qué es vivir en esas tinieblas. Tú sabes bien cuántas personas han sido dañadas por tus tinieblas. Pero aquí está lo maravilloso, lo que hace esta luz, la luz de Cristo. La luz de Cristo es poderosa, mi hermano, para disipar la oscuridad más densa en tu corazón, y no hay oscuridad que pueda apagarla. Para que tú luches contra la oscuridad actual que está en tu vida, o para la oscuridad parcial que está en tu vida, tienes que recordarte una y otra vez esta verdad. Porque tú y yo padecemos de amnesia espiritual y solemos olvidarle y creerle a las tinieblas. Lo que tú y yo necesitamos es recordarnos una y otra vez que la luz del Evangelio que ha iluminado tu vida, que te ha alumbrado, tiene el poder para cambiar tu corazón, para transformarte y hacerte cada día a la imagen de Cristo en un carácter mejor que el anterior. De tal manera, mi hermano, que este poder puede hacerte amar lo que es bueno y detestar lo que es malo. De tal manera que el poder del Evangelio puede hacer que tú hagas lo correcto y desprecies la injusticia. Es de tal forma que tú puedes creer y hablar la verdad y desechar la mentira. El poder de la luz del Evangelio en verdad tienes que traértelo día a día porque te está alumbrando, y ese poder, el poder de Cristo, tiene la capacidad y es el único que puede hacer, que hace posible que se apague tu enojo. Ese poder hace capaz que tú puedas tolerar y ser paciente con el otro. Ese poder te hace capaz de guiar a tus hijos en sabiduría y no a tu manera. Ese poder te da la capacidad de vivir en pureza sexual toda tu vida, porque ese poder no se apaga. Es la luz del Evangelio alumbrando día a día, noche a noche, gracia sobre ti, para que seas como Cristo. Así que lo que Pablo te está diciendo: no dejes que la oscuridad te engañe. No dejes que la oscuridad te engañe diciéndote que tú eres oscuridad. Porque si te ha alumbrado Cristo, ya no lo eres, eres luz. Y puedes cambiar, ser distinto, amar a Dios, ser transformado, porque su luz es poderosa y las tinieblas no podrán apagarla. Entonces recuerda tu identidad, eres luz, y si eres luz, esa produce fruto. Pensemos entonces ahora en esa segunda característica de los que andan en la luz, y esa es que examinan lo que agrada a Dios. Si tú llevas tiempo en la vida cristiana, o quizás estás iniciando, en verdad una de las preguntas genuinas que te debes de hacer es: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y tú puedes quitar vida, le pones una línea y puedes llenar: ¿cuál es la voluntad de Dios para este momento? En mi familia, en mi trabajo, en el ministerio que Dios me ha dado, o en donde tú quieras poner ahí, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? Sabemos, si llevas tiempo recorriendo la vida cristiana, puedes responder que Dios nos ha hablado su palabra, su voluntad revelada.
Lo que nosotros necesitamos saber, ahí está en las escrituras inspiradas. Todo lo que necesitamos saber sobre la vida, la familia, el trabajo, las finanzas, etcétera, etcétera, están reveladas en su palabra. Pero como seguramente tú estás pensando, pero la Biblia nos dice de manera específica todo. Por ejemplo, la Biblia te dice dónde comprar tu casa, en el fraccionamiento del norte, del sur, del poniente, del oriente. ¿Te dice eso? ¿Te dice específicamente qué trabajo debes escoger? No. A esto entonces respondemos. Lo que esto nos permite pensar es lo siguiente. La Biblia nos da la sabiduría suficiente. Nota eso. La Biblia nos da la sabiduría suficiente para abordar toda cuestión específica. Creemos que la Biblia es capaz de eso, es suficiente para eso, pero para tal cosa necesitamos también examinar. Eso es justamente lo que nos dice Pablo en el versículo 10. Nota lo que nos dice, lee conmigo. Examinen qué es. Vamos a leer juntos, leamos juntos. Examinen qué es. Nota, examina. ¿Qué es exactamente hacer eso? Bueno, quizás lo podrías pensar de otra manera. Y de hecho, la raíz de la palabra apunta hacia eso. Es lo que justamente hacen los joyeros. Aquí tenemos por ahí algún ejemplo. ¿Y qué hacen los joyeros? Detectar la autenticidad o las impurezas de alguna joya, valga la redundancia. Le llevan una prenda de oro, o que al menos visiblemente se ve como oro, y él aplica sus herramientas, él aplica sus habilidades para comprobar qué tan pura o qué tan genuina es esa prenda. Si has pisado el Monte de Piedad, tal vez sepas un poco más de eso. Similarmente, Pablo dice esto, que la luz de Cristo nos alumbra para que podamos ver las cosas como son y así agradar a Dios. Y de hecho Efesios 1:18 no está enfrente, quiero leértelo. Mira cómo podemos entender la examinación de esta forma. Mi oración es que los ojos de su corazón sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Nota lo que sucede. La examinación ocurre cuando tú eres expuesto al evangelio, y lo que hace el evangelio es quitar las escamas de tu corazón que no te permiten ver las cosas tal y cual son. Y entonces tus ojos son abiertos y eres capaz de examinar lo que Dios te dice que examines. Eres capaz de tener una examinación de aquellas cosas que están a tu alrededor. Ahora, quizás te estás preguntando, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo examinamos? Quiero que observes una vez más el texto. El texto dice, examina qué es lo que agrada al Señor. Nota lo que el texto dice. Examina lo que agrada al Señor. ¿Cómo le podríamos cambiar? Nuestra versión, yo creo que dice, la versión personal dice, examina lo que te agrada y te conviene más a ti. No es lo que está diciendo el texto. Si tú haces eso, vas a llenar una lista desde aquí hasta allá, lo que más te conviene y lo que más te agrada. Mira lo que dice el texto. Y aquí va una pista entonces de lo que Pablo nos está diciendo. Tienes que examinar a la luz de lo que le agrada al Señor y no lo que te agrada a ti, porque lo que te agrada a ti muchas veces no es lo que necesariamente le agrada a Dios. Así que entonces eso nos dice que tenemos que buscar lo que agrada a Dios. ¿Y eso dónde lo encontramos? El primer paso para que tú examines es que requieres estar centrado y saturado de las Escrituras.
Si tú no estás saturado, centrado en las escrituras, mira, tú estás examinando quizás todo, pero a la luz de lo que a ti te conviene. Y tú no estás buscando agradar a Dios. Y ojo, no lo estoy diciendo si nos visitas por primera vez o estás comenzando como cristiano. No, estoy diciendo en general. ¿Sabes por qué? Porque pudiera ser que vengas a mí, oye Eddie, ¿me puedes ayudar a entender cuál es la voluntad de Dios para estas circunstancias? ¿Qué es lo que Dios le agrada? Y yo te pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios, mi hermano? Y tú empiezas a decir, los lunes no me da tiempo, los martes tampoco, los miércoles un ratito, y empiezas a decir, y ahí tienes la respuesta. Intentas buscar lo que agrada a Dios, pero sin conocer lo que a Él agrada. Eso significa que el primer paso para examinar lo que agrada a Dios, tú tienes que estar saturado de escritura. Y para eso nosotros tenemos lupa. Y espero que estés usándolo. Supongo que lo debemos estar haciendo. Entonces, cuando tú estás examinando a la luz de las escrituras, estás dando el primer paso, porque lo que estás intentando hacer es que tu dirección no vaya conforme a lo que tú quieres o al rumbo donde tú quieres, sino al rumbo de Dios. Y una vez más, ese rumbo no es necesariamente el que tú estás esperando. Cuando entiendes y comprendes que estás en este primer paso de que vas a examinar a la luz de las escrituras, conociendo las escrituras, comiendo de las escrituras y hablando de las escrituras, entonces puedes dar el segundo paso, pero no lo saltes. Y estoy convencido de que el segundo paso nos los da el versículo anterior, el versículo 9. Si tú observaste, el versículo 9 nos dice que la luz produce, y lo que produce es frutos de, ¿te acuerdas de qué produce? Bondad, justicia. Y entonces creo que eso lo podemos usar para pensar cómo examinar todo a la luz de lo que es bueno, de lo que es verdadero y de lo que es justo. Así que el segundo paso implica que tú apliques esta triada considerando la Biblia, y entonces tengas este molde de lo que es bueno, un marco de lo bueno, un marco de lo que es justo y un marco de lo que es verdadero. Y esta triada te va a dar lo que tú necesitas para seguir examinando. Así que quiero llevarte a pensar en cada una de ellas de forma específica para que tengas una idea más clara de lo que intento decir. Respecto a lo bueno, por ejemplo, tú tienes que hacerte esta pregunta sobre aquello que tú estás examinando. Esto que estoy creyendo, esto que estoy sintiendo, esto que hago o eso que voy a hacer, ¿es bueno en sí mismo? ¿O hay maldad en ello? Piensa eso que tú estás, piensa en algo al respecto, y ahorita te voy a dar un ejemplo cuando veamos cada uno de estos tres, pero piensa en eso que puedes examinar. Puedes preguntarte, ¿es bueno en sí mismo? ¿O hay algo de maldad en ello? Piensa en lo justo. Puedes usarlos primero, lo que acabo de decir sobre la primera pregunta. Esto creo, esto siento, esto que estoy sintiendo, esto que estoy creyendo y esto que estoy haciendo o esto que voy a hacer, ¿es lo que Dios ordena hacer o contradice en algo a su voluntad? Una vez más, piensa en eso específicamente. ¿Eso que estoy por hacer es algo que ordena Dios? ¿Dios te lo ordena en su palabra? ¿Puedes tener fundamentos para eso? Y entonces puedes preguntarte, ¿eso que voy a hacer contradice la voluntad de Dios? Y entonces pensemos en lo que es verdadero. Una vez más, esto que creo, esto que siento, esto que hago, ¿es verdadero, es íntegro o es mentira? Y no corresponde a los valores del reino. Y entonces empiezas a pensar en lo bueno, en lo justo y en lo verdadero. Porque lo que tú anhelas es que teniendo el conocimiento de las escrituras que está obrando en ti, lo puedas aplicar con esta triada de lo bueno, lo justo y lo verdadero. Y tú dices, ¿pero cómo se come eso? Quiero darte un ejemplo. Supón tú
que estás anhelando un ascenso en tu trabajo. Y sabes, como que si tu jefe leyera tu mente. Te propone un ascenso, el ascenso que esperabas. Y entonces te puede decir porque tú eres el capaz, porque ha visto las características, las cualidades, tienes el perfil y tú sabes que eso traerá muchos beneficios, además de un aumento salarial. También te permitirá tener acceso a más cosas porque tu poder adquisitivo va a aumentar a raíz de ese ascenso. Pero eso implica que tú tengas que entregar frecuentemente más horas de las normales en tu trabajo. Trabajarás quizás una jornada que implicará que estés ausente de casa por más de 12 horas, por lo que es seguro que vas a salir, y si tienes hijo, vas a salir cuando tu hijo esté durmiendo y vas a regresar cuando tu hijo esté otra vez durmiendo, y te vas a levantar cuando tu hijo también esté durmiendo, y así sucesivamente, y casi no vas a ver a tu esposa de tal forma que tal vez te esperes que te saque la maleta. Entonces puedes empezar ahí al respecto y tú dices, ok, piensas en eso, y si lo conectas con la Biblia y lo conectas con la iglesia, entonces puedes pensar que esa cantidad de horas día a día te va a llevar que tú creas que no vas a tener tiempo para leer la Biblia o incluso para estar conectado con la iglesia. Ahí entonces empieza esta triada. Ahí empieza a trabajar. Suponemos que tú tienes el conocimiento de la palabra de Dios y entonces te haces la primera pregunta. ¿Es bueno el trabajo? Sí. El trabajo en sí mismo no es malo. Dios nos ordena trabajar. Es bueno el trabajo. Ok, pasas el primer filtro. Segundo aspecto de la triada. En cuanto a lo que es justo, esto que estoy a punto de decidir contradice en algo en la voluntad de Dios. Y tú puedes decir, no, porque Dios lo ordena. Eso puedes pensarlo. Pero si empiezas a darle, puedes empezar, Dios me ordena proveer a mi familia. Entonces voy a trabajar más para proveer y proveer mejor a mi familia, porque esa es nuestra perspectiva de proveer, mejor a nuestra familia. Pero Dios te ordena proveer para tu familia sin descuidar tu relación con Él y sin descuidar tu relación con tu misma familia. Y de ahí tú ves el número de horas, tú ves lo que Dios te dice en cuanto a lo que es justo y tú te preguntas, ¿hay algo en eso? ¿Esas implicaciones pueden contradecir en algo a la voluntad de Dios? Tú ya tienes una respuesta. Y entonces te queda lo tercero. ¿Esto es verdadero? Y tú dices, sí, el trabajo es bueno, es verdadero. Pero te empiezas a pensar un poquito más. ¿Qué verdad me está motivando para que yo tome este trabajo? ¿La verdad que me motiva realmente es lo que yo creo o es una mentira? Porque quizás yo estoy aceptando este ascenso porque estoy mirando que mi economía va a mejorar y si mi economía mejora, entonces mi familia mejora. Nuestra ecuación es, si yo mejoro económicamente, mi familia mejora económicamente. Pero te pregunto, ¿eso es verdad? Eso es mentira. Y es la mentira que Satanás quiere que creas. Y entonces tienes la respuesta. ¿Te das cuenta? Lo bueno, lo justo, lo verdadero es una triada, creo que puedes aplicarla constantemente a tu vida. Y si tú hicieras esto cotidianamente, si tú y yo aplicáramos lo que conocemos de Dios y esta triada de lo justo, lo bueno y lo verdadero a todo lo que pensamos, a todo lo que decimos, a todo lo que hacemos, haríamos lo que le agrada a Dios y no lo que te agrada a ti. Nuestra vida sería distinta en cuanto a lo que quiere Dios para tu vida. Y quiero decirte, esto cuesta. ¿Sabes por qué? Porque lo que a ti te conviene es lo que a ti te deleita en sí mismo a primera vista,
pero a lo que a Dios le agrada no necesariamente es lo que a ti te conviene. Y cuando entiendes esto te cuesta porque tú dices, en efecto, esto me conviene, pero esto no agrada a Dios. Pero ahí es una vez más donde tú pones la balanza y empiezas a pensar qué es mejor y qué es mayor. Lo que a mí me conviene o lo que agrada a Dios, y entonces sabes la respuesta, que es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Y hacer eso cuesta mucho. Pero quiero que decirlo, si lo haces, en verdad estarás haciendo lo que agrada a Dios. No sé qué decisiones tengas que tomar. El cristianismo es radical. No sé qué tengas que hacer, pero lo que es un hecho, que a medida que tú y yo examinemos lo que Dios le agrada, ¿sabes qué va a pasar? Vas a evitar las obras infructuosas de las tinieblas. Solo así, solo cuando tú estás viviendo, examinando todo, la consecuencia natural es que tú evitas las obras de las tinieblas, porque tú estás pasando el tiempo que requieres para examinar lo que Dios te ordena que hagas. Así que, de verdad, lo puedes hacer, porque el Evangelio es poderoso. La luz de Cristo te capacita para aplicar la obra, la palabra de Dios en la totalidad de tu vida y así puedes agradarlo. Una vez más, no caigas en el engaño de las tinieblas. Puedes examinarlo. En efecto, puedes hacerlo porque eres luz. Así entonces, avanzamos y pensamos cuáles son las características de los que andan como hijos de luz. ¿Cuál es la primera? Produce. ¿Y cuál es la tercera? Eso hace, impacta a su entorno. Quiero que volvamos una vez más al versículo 8 y lo conectemos con el versículo 11. Acompáñame a leer una vez más. Comienza, porque versículo 11. Nota eso, nota la relación. Ya no eres tinieblas, ahora eres luz. Y nota el versículo 11. Y no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Quisiera hacerte, llevarte a pensar en ese texto de una forma más sencilla en términos de lo que podamos comprender nosotros. Es decir, intentando usar una vez más la creación que Dios nos ha dado. Lo que el texto está expresando es muy similar a la relación entre el sol y la luna. Sabemos eso. El sol resplandece, emite luz propia hacia la luna y la luna, siendo alumbrada por el sol, ella hace lo siguiente, refleja la luz que proviene del sol. Entonces observa, el sol emite luz propia hacia la luna y la luna no solamente es alumbrada, sino que tiene la capacidad de reflejar esa luz que está recibiendo. Y lo que está diciendo Pablo es muy similar a eso. Similar ocurre cuando nosotros venimos a Cristo y Cristo nos encuentra y nos trae hacia Él. Cristo es esa luz del mundo que nos alumbra con su evangelio, nos alumbra poderosamente. Él disipa nuestras tinieblas, nos trajo a la luz admirable, pero observa, no solamente disipa las tinieblas, no solamente nos trae a su luz admirable, sino que ahora nos hace luz. Quiero decírtelo de otra forma. Como el sol alumbra a la luna y ésta refleja la luz del sol, así Cristo nos alumbró con su evangelio, disipó nuestras tinieblas y ahora somos capaces de reflejar su luz. Observa ese doble efecto de la luz. La luz no solamente disipa tu oscuridad,
sino que te hace portador de luz para disipar la oscuridad que está a tu alrededor. Por lo tanto, esa es la razón por la que Pablo nos dice, no participes más en las obras de las tinieblas. No participa, sino desenmascáralas, repréndelas, ponlas en evidencia, y para hacer eso necesitas alumbrar. Naturalmente eso hace la luz. En el versículo 13, Pablo justamente dice eso, que la luz disipa la oscuridad y pone lo visible, pone lo oculto en lo visible. Y hemos dicho justamente que la luz nos alumbra, y cuando la luz nos alumbra, esa luz está produciendo un carácter bueno, justo y verdadero. Y entonces eso nos lleva a pensar de la siguiente forma: cuando vivimos en la luz, ¿sabes qué sucede? Cuando tú estás viviendo en la luz, lo que haces es exponer el pecado o la oscuridad que está a tu alrededor. No sé si lo habías pensado, pero esto es algo maravilloso que Dios hace. Quiero que veas una vez más el doble efecto de la luz. La luz del Evangelio no solamente te hace ver dónde estás, sino que la luz del Evangelio te hace capaz de alumbrar lo que está a tu alrededor. Cuando nuestro estilo de vida es congruente con lo que hacemos, entonces estamos alumbrando. Nota entonces, el alumbrar o impactar a tu alrededor no se trata simplemente de señalar un pecado de tu prójimo, sino se trata de vivir en la luz, y cuando vives, naturalmente eso está alumbrándole y disipando la oscuridad que está a tu lado. Permíteme darte un ejemplo. Imagínate que tú vas jueves en trabajo y ha sido pesada la semana. Si tienes un chiquitín como yo, que está comenzando a caminar, quizás ese día estás out, ya no quieres más. Y entonces tienes la carga de trabajo, tienes el cansancio y tienes más cosas, pero vas al trabajo. ¿Cómo puedes hacer luz? En tu lado, el lado de tu escritorio, o otra persona que conoces, él no está en la luz y tú lo sabes. Pero él está en circunstancias similares laborales y de familia como tú. Entonces vas al trabajo, estás en el trabajo, pero a pesar de tu cansancio, la carga laboral y todo lo que le puedas agregar, tú vas, te deleitas y haces. A pesar de eso y luchando contra eso, tú haces tu trabajo porque tú sabes que el patrón ahí inmediato no es el único patrón, sino que tienes un patrón más arriba que se llama Cristo el Señor. Y entonces empiezas a trabajar a pesar de que estás cansado, a pesar de que estás así, y el otro cuate que está a tu lado y que no está en la luz, ¿sabes qué va a pasar? Lo estás alumbrando. Porque él está en la misma situación y para él está renegando estar en su trabajo. Y lo que tú estás haciendo es exponerlo y mostrarle cómo la luz te puede capacitar para vivir en tu trabajo así, a pesar de todas las circunstancias. Y entonces al hacer eso estás impactando a tu alrededor. Si eso no es suficiente, piensa en nuestra circunstancia. Ese es un ejemplo de oscuridad total que pueda haber a tu alrededor. Pero piensa en la oscuridad parcial que hay en tu corazón. Quiero darte un ejemplo de cómo la oscuridad parcial en tu corazón necesita ser alumbrado por otro creyente que también tiene oscuridad parcial en su corazón, pero está luchando por reflejar esa luz. Ese creyente puede ser tu esposa. Y piensa cómo la luz del perdón de tu esposa después de un conflicto puede venir a ti y puede alumbrarte en tu oscuridad. Y quiero darte un ejemplo. Específicamente, una de esas maneras en mi vida es cuando después de una situación con mi esposa, una situación acalorada, ella da el primer paso y me dice, podemos hablar. Cuando ella hace eso, su luz, la luz del Evangelio que alumbra en su vida, me está irradiando. Y lo que sucede es que en ese momento solo puedo agachar la cabeza y de entender que la regué. Necesitamos eso. Tu familia necesita que irradies luz.
tu compañero de trabajo, tu compañero de escuela, donde estás, necesitas irradiar luz para disipar la oscuridad que está en el mundo, pero no solo eso, para disipar la oscuridad parcial que está en tu vida y que está en tu hogar. Y tienes que hacer eso, porque la gracia de Dios es que no te va a dejar en oscuridad. Su luz siempre te va a alcanzar, te va a alumbrar y te va a traer al reino de la luz, porque esa es gracia sobre gracia, luz poderosa que no se vence ni se deja apagar por la oscuridad. Entonces, si te das cuenta, el que anda en la luz impacta en su entorno. Como iglesia estamos convencidos, con visión de reino, estamos llamados a impactar nuestro entorno. Tu entorno cambia porque tú has cambiado, porque tú eres transformado, porque la luz del Evangelio te ha hecho capaz, te ha transformado y te está transformando para que ya no seas el mismo, para que no sigas haciendo lo que haces, para que no la sigas regando, para que no vuelvas al mugrero del pasado, sino para que avances y puedas vivir en esa luz que cambia tu vida, bendice a las personas y honra a Dios. En verdad, cuando eso ocurre, cuando tú estás impactando, puedes entender lo que Pablo dice en el versículo 14. Despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Porque eso es lo que hace el Evangelio. Tiene el poder de transformarte, de cambiarte, pero no solamente a ti, sino también cambiar a los que tú crees que nunca van a cambiar. Porque no radica en tu poder, sino en el poder de la luz que es Cristo. Estás llamado entonces a manifestar lo que está en las tinieblas. Debes de hacerlo. La oscuridad puede estar muy densa, de verdad. Afuera, en tu entorno, en el trabajo, la situación laboral puede ser tensa, la oscuridad puede ser densa, pero debes de saber, la luz siempre gana. No como tú esperas, pero sí como Dios ha ordenado. De tal forma entonces que nuestra vida debe ser como una luna llena en una noche oscura que disipa la oscuridad. Entonces alumbra tu entorno. Y cuando alumbres a tu entorno, la luz de Cristo, en verdad, esa luz que cambia y poderosa, va a exponer las tinieblas que está a tu alrededor. Así que quiero que pienses una vez más. Piensa en esta identidad de luz. Tú eres luz. Si has puesto tu fe en Cristo, tú eres luz. No eres oscuridad. No estás llamado para regresar atrás, sino para avanzar hacia adelante. Eres llamado a manifestar la luz de Cristo, a alumbrar la luz de Cristo. Entonces modela un carácter que sea bueno, justo y verdadero. Examina todo lo que Dios quiere y no lo que tú crees que a ti te convenga, y expon la oscuridad que está a tu alrededor. Hermano, no sé qué oscuridad particular está en tu vida hoy, no la sé. Tampoco sé qué oscuridad está a tu alrededor, pero lo que es cierto que hoy eres llamado, invitado y retado a que la luz del Evangelio disipe hoy la oscuridad que está en tu corazón. Pero también eres llamado a disipar la oscuridad que está a tu alrededor. Así que quiero invitarte a ponerte de pie. Y quiero que ores conmigo, si el Señor te ha llamado a hacer eso. A que ores convencido de la oscuridad parcial que hay en ti y cómo necesitas esa luz que disipe esa oscuridad, pero que tú también necesitas esa luz que resplandezca para que cambie o para que exponga a tu entorno. Ora entonces.